Vamos a ver aquí, ¿verdad? Aleluya, lo que nos habla el Señor hoy en esta tarde, de que Él viene pronto, gloria a Cristo. Tenemos que estar siempre preparados como las 5 vírgenes sensatas, manteniendo, dice, nuestras lámparas encendidas. Amén. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, que no se apaguen, para seguir caminando hacia adelante, viendo por dónde vamos caminando. Solamente voy a leer, ¿verdad?, el 12 y el 13, gloria a Cristo. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amantísimo Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos en esta hermosa tarde que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por mantenernos, Señor, fuertes y valientes, bendito Dios, aleluya, saliendo adelante, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Señor, luchas y pruebas, Señor, cada día trae su propio afán, pero ahí estás tú para ayudarnos y socorrernos, porque tú eres, Señor, nuestro refugio, torre fuerte, Señor, y a él correrá el justo, y dice que tú lo salvarás, tú lo levantarás en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, puede tomar su lugar. Gloria a Cristo, aleluya. Dice su palabra, ¿verdad?, que Él viene pronto y su recompensa con Él. Gloria a Dios. Dice ahí en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, gloria a Cristo, de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabemos hacer, hermanos, conocemos el bien y el mal. Lo sabemos de antemano, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermanos, que algún día nosotros vamos a entregar, a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Amén. Tenemos que tener eso presente en todo tiempo. Que si Dios nos llama por medio de Jesucristo a la salvación, pero tenemos nosotros que hacer también el trabajo, ¿verdad?, que Dios le place como hijos, como siervos, ministros del Señor. Todos nosotros, todo creyente, nos vamos a someter, vamos a ser sometidos a juicio. No va a haber acepción de personas, dice Romanos 14:12, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y esto va a ocurrir cuando Cristo nos lleve, ¿verdad?, con Él, cuando Él vuelva por una iglesia, dice su palabra, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que vamos nosotros, hermanos, día con día, ¿verdad?, haciendo lo que nos toca hacer para cuando el día que nos presentemos ante la presencia de Dios, ¿verdad?, nos presentemos santificados, puros, limpios, tanto del alma, del espíritu, del corazón, del cuerpo, ¿verdad? Porque tenemos que ser santos, dice la palabra de Dios, ser santos porque yo soy santo. Él va a venir, como dice, Él va a tocar la trompeta cuando venga, aleluya, y todo aquel que esté presto con su oído para oír lo que el Espíritu dice a nuestro espíritu, lo vamos a escuchar. Pero también, hermanos, cuando estemos ante la presencia de Dios, el Señor dice que Él va a ser juez. Amén. En aquel día, en este día, en este tiempo, las puertas de la misericordia de nuestro Dios están abiertas para todo aquel que le clame, que le busque, que se arrepienta, que le pida perdón. Pero en aquel día, cuando estemos ante su presencia, Él va a ser el juez. La Biblia nos habla, hermanos, de ese juicio que un día va a haber, hermanos, aleluya, allá en el trono de nuestro Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 3:15. Vamos a ir a 1 Corintios 3:15, cuando nos está hablando, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros, hermanos,
en cuál es nuestro fundamento, dice la palabra de Dios. Porque mire, voy a comenzar del 9, porque la palabra de Dios dice que nosotros, 1 Corintios 3:9, somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Y nosotros, hermanos, como ustedes saben, los que trabajan en la construcción, hermanos, saben cómo se puede edificar un edificio, toda la estructura, desde su fundamento, desde sus cimientos. Amén. Así todo cristiano, hermanos, debemos saber en qué estamos fundados. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar viendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La palabra de Dios es la que nos va a guiar a toda verdad. Y esa es la que nos va a ayudar, hermanos, cómo vamos edificando sobre nuestra casa. Como dice, uno edificó su casa sobre la roca y el otro lo edificó sobre la arena. ¿Y qué fue lo que vino? La de la roca, hermanos, se mantuvo firme. Vinieron tiempos feos, hermanos, tempestades, huracanes, terremotos o X cosa, lo que haya venido para destruir esa casa, pero no la destruyó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca que es Cristo Jesús. Pero la casa que se fundó en la arena, como no tenía fundamento, hermanos, vino el tiempo malo y ¡pum!, desapareció la casa. Así nosotros tenemos que poner mucha atención en cómo estamos nosotros edificando nuestra casa espiritual, dice. Porque nadie, dice el 11, puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual, ¿quién es? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará. No hay nada oculto que no pueda salir a la luz. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado sobre cómo estamos edificando nuestra casa espiritual. ¿Por qué? Porque dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál fuego? El fuego de las pruebas, de las luchas, tribulaciones, angustias, hermanos. Tenemos que ser probados, pasados por el fuego del poder del Espíritu Santo para saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Y Dios lo hace con el propósito de nuestra salvación, de que no nos pierdamos, hermanos, sino que nosotros tomemos conciencia de cómo vamos caminando con Él, cómo estamos nosotros poniendo esa estructura, ¿verdad?, en la casa de Dios. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, hermanos, que Él viene con su recompensa, para darle a cada uno según sea su obra. ¿Cómo estamos nosotros en las obras ante el Señor? Los hechos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor siempre nos da recompensas. Dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Allá es donde va a estar nuestra recompensa. Por eso es necesario hacerlo
allá en hacer las obras, hermanos, para que un día cuando vayamos allá nos podamos parar de frente a la presencia de Dios y no ser avergonzados. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea, como por el fuego. O sea, está dando a entender, hermanos, que vamos a ser pasados por el fuego, pero nuestra salvación, hermanos, como decimos muchas veces, a veces dice, cuando juegan a la pelota, ya saben lo que dicen, llegan de panzazo a la base y no les cuentan, ¿verdad? Por pérdida, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Llegan de panzazo a la base. Así nosotros, hermanos, dice, no vamos a ser condenados porque no tuvimos obras, pero dice que sí vamos a ser salvos, pero vamos a tener que pasar procesos duros, fuertes, difíciles, hermanos, para que esa casa, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, estemos ahí con el Señor un día, morando con Él. ¿Por qué? Dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer obras en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como les digo, todo va a salir a la luz, publicado abiertamente. Dios va a examinarnos uno a uno, hermanos, y en realidad Él va a ver los secretos que hay en nuestras vidas. Va a ver el carácter de nosotros. Las palabras también van a ser tomadas en cuenta. Las buenas acciones, hermanos, que nosotros tengamos. Las buenas actitudes, los motivos, hermanos. Porque hay personas que lo hacen con un motivo de burla, de venganza, con un motivo de malicia. Pero Dios no quiere eso. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros poder hacer las cosas por amor. Porque Él va a ver, hermanos, si nos falta amor. Por eso dice, la obra y el servicio de cada uno de nosotros también va a ser tomada en cuenta. Entonces nosotros vamos a darle cuentas a Dios en lo que fuimos fiel y en lo que fuimos infiel. Recuerden que dice la palabra de Dios, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando el Señor le dio a aquellas personas, ¿verdad?, los talentos, a uno le dio 3, a uno le dio 2 y al otro le dio 1. Y los 2 primeros lo trabajaron, pero el último no lo quiso trabajar. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Siervo malo, por lo cual no trabajaste en lo que yo te di. Yo demandaré de ti aún lo que no tienes, pero lo va a echar fuera, dice. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las malas acciones, hermanos, de cada uno de los creyentes, cuando se han arrepentido, son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que perdona. Por eso dice su palabra, hermanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si nosotros clamamos a Dios arrepentidos, dice que Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar, Él nos va a restaurar, hermanos. Él nos va a dar de su gracia, nos va a dar la oportunidad nuevamente de recuperarnos. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada uno de nosotros. Él no nos abandona, no nos deja, ¿verdad? No nos deja solos. Nos perdona, hermanos, para que no tengamos castigo eterno. Pero todavía, hermanos, se toma en cuenta el ser juzgados por la recompensa. Mas el que hace injusticia, dice, recibirá la injusticia que hiciere.
Dios nos recuerda y nos recompensa las buenas acciones y el amor de cada uno de nosotros para cada creyente o cada alma. Amén. Sabiendo, hermanos, nosotros que el bien que cada uno de nosotros hiciéramos, eso recibiremos del Señor. El que hace el bien, hermanos, va a recibir recompensa. ¿Verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer buenas obras para no avergonzarnos el día que lleguemos a la presencia de Dios. Tenemos que tener la aprobación divina del Señor, ¿verdad? Tenemos nosotros, hermanos, vamos a recibir la posición que nos corresponde como el Señor le plazca darnos, conforme a como nosotros hemos trabajado en la iglesia, en el caminar con el Señor. Nos va a dar recompensa y nos va a dar honor también a cada uno de nosotros. No nos vamos a escapar del juicio, hermanos, pero nosotros tenemos que ir perfeccionándonos en el temor del Señor. Tenemos que tener la mente despejada y dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir trabajando en la obra de Dios. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros debemos de tener para poder tener esta carne, hermanos, controlada bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que velemos y oremos, que llevemos una vida santa y piadosa, y que seamos compasivos y bondadosos para con todos. No hay que decir, no, pues es que aquel me la hizo y me la va a pagar, así que yo no, si él se portó así conmigo, yo también me voy a portar. No, porque le estamos dando alas al enemigo para que él haga, hermanos, lo que quiere. No, Señor, nosotros tenemos que comportarnos como al Señor le agrada, para que en aquel día que nosotros nos paremos delante de la presencia del Señor, diga, buen siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Así que la palabra de Dios dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Iglesia, esta es la palabra que Dios le ha placido darme para que la comunique a ustedes y a mí misma también. Porque tenemos nosotros que ver cómo vamos caminando. Por eso dice la palabra de Dios, ceñidos vuestros lomos por la verdad, y que la palabra de Dios sea lámpara a nuestras vidas y lumbrera a nuestro caminar. ¿Para qué? Para ver cómo vamos caminando con el Señor. No nos creamos nosotros que porque ya estamos aquí en la iglesia ya está todo arreglado. No, son procesos que nosotros vamos a pasar para poder recibir esa corona de vida, recibir esa corona de gloria, para poder estar allá con el Señor, porque al que venciere, dice, le dará lugar allá en su trono. Pueblo de Dios, Dios los bendiga, y así el pastor con nosotros.